Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas and Allen Perkins de ADO Corporation. El siguiente vídeo que presentamos trata monográficamente sobre algo tan esencial en las técnicas de venta avanzadas como son las técnicas para el manejo y la superación de objeciones. Handling Objections. La primera pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué es una objeción? Y contestaremos que ante nuestras sugerencias, medidas, ideas, ofertas, proposiciones, productos, servicios y soluciones, en ocasiones los clientes presentan objeciones. Y ahora contestando la pregunta ¿y qué es una objeción? Podemos señalar que cualquier indiferencia, duda, silencio, negativa o resistencia, incidencia o reclamación por parte del cliente que parezca retrasar la marcha de nuestra venta. Aquí hay que señalar que las objeciones en general no deberíamos considerarlas necesariamente como algo malo o negativo. Incluso pueden ser buenas porque establecen una doble comunicación con el cliente y así podemos conocer sus pensamientos, su posicionamiento y obtener información del cliente al formularlas. Además, las objeciones pueden ser expresión de varias cosas. Primero, necesidad de más información. Segundo, interés por parte del cliente. Tercero, táctica por parte del cliente. Cuarto, una resistencia a comprar. Y todo ello dirigido a nuestra figura como profesionales de la venta. Veamos. La primera es la necesidad de más información. Aquí el cliente no pone objeciones. Lo que sucede es que el vendedor no le ha dado toda la información que este cliente requiere y el vendedor lo toma como una resistencia, objeción del cliente a comprar. El segundo punto era interés por parte del cliente. El cliente está interesado, quiere ser convencido y por ello nos plantea sus últimas dudas, preguntas, para ser convencido plenamente por el vendedor. Por lo tanto, lo que expresa es interés por el tema que le estamos ofreciendo. En tercer lugar, táctica por parte del cliente. Esta situación sí podría entrañar peligro para el vendedor, dado que puede ser el cliente aquí está interesado en nuestra propuesta, pero él sabe algo, que si hay un momento fuerte para el cliente y débil para el vendedor, es al final, hacia el final de la entrevista, donde tácticamente el cliente a veces saca una falsa objeción con el objetivo de poner nervioso al vendedor, darle el último apretón de tuerca para conseguir algo extra del profesional de la venta. El vendedor que ya daba por hecha la operación siente que se le puede escapar y entonces cede y concede cosas que en circunstancias normales no concedería. De esta forma el cliente se aprovecha de la situación con su táctica. El cuarto punto era una resistencia a comprar. En esta situación lo que pasa es que recordando la balanza de los vídeos anteriores que expresaba toda una situación de ventas frente al precio que el cliente tiene que pagar en uno de los platillos, en el otro figuran los beneficios que pone el vendedor. Ahora lo que ocurre es que el cliente no acaba de ver que el peso de los beneficios compense suficientemente el esfuerzo que a él se le pide.
en forma de precio. Por ello se resiste. También podría ser que el cliente siente que hay beneficios superiores en la oferta de la competencia y por todo ello el cliente muestra su resistencia a comprar. La pregunta ahora es cómo descubrir las resistencias y dudas del cliente. Si tuviéramos que expresar, incluso pintar una objeción, sería muy útil representarla como la figura de un iceberg. Ya sabemos que la superficie del mar solo asoma la punta del iceberg, es decir, una novena parte de su volumen total, y que las otras 8/9 partes de todo el volumen del iceberg quedan por debajo de la superficie. Con las objeciones podría ocurrir lo mismo, que se vea la punta del iceberg en la superficie y no se vea la mayor parte que permanece oculta por debajo de la superficie. Aquí el peligro es que el vendedor crea que lo ve todo y se lance prematuramente a tratar de dar soluciones a esa parte que él ve, la punta, sin darse cuenta que eso que ve no es el problema, que es un fantasma y que de nada sirve dar soluciones a ese fantasma, pues el problema auténtico es la totalidad del iceberg, lo que se ve y lo que está oculto por debajo de la superficie. Por lo tanto, el vendedor lo primero que debe de hacer es averiguar, sacar a flote la parte que pudiera estar oculta del iceberg, para que una vez que vea la totalidad del problema, el iceberg en su totalidad, ahora sí estará en condiciones de comenzar a buscar solución a ese problema u objeción. Por lo tanto, ahora viene la pregunta de cómo descubrir las resistencias y dudas del cliente. Es decir, cuáles son las tácticas y técnicas a seguir para alcanzar ese objetivo, es decir, sacar a flote la parte oculta del iceberg. Vamos a dar varias soluciones. La primera, mediante preguntas. Ejemplo, ¿por qué dice usted eso, señor cliente? Es una pregunta de test. Segundo, mediante pausas, para que el cliente hable más, marcando una buena pausa. Tercero, vaciando al cliente. Por ejemplo, además de esto, ¿hay algo más, señor cliente? Es otra pregunta de test. En cuarto lugar, provocar la salida de la objeción. Ejemplo, ¿parece usted dudar? ¿Qué es lo que le hace a usted dudar, señor cliente? Quinto, dejando hablar al cliente, sin interrumpirle, y así el cliente nos lo dirá casi todo. Sexto, en ocasiones dar pocos beneficios al cliente, y así el cliente pedirá más, por ejemplo, por beneficios superiores en la oferta de la competencia. Séptimo, con un cierre de prueba, que es provocar, ejemplo, dar por hecha la operación y observar la reacción del cliente. Ahora vamos a hablar de las distintas técnicas para la superación de objeciones. La primera técnica se denomina la técnica de la pausa. ¿Y por qué? Porque llega la objeción y lo que haces tú, profesional de la venta, es una buena pausa. No tienes la obligación de contestar inmediatamente a la objeción, en especial cuando la objeción tiene entidad. Necesitas un mínimo para poder pensar y buscar la solución. Y pasa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. Y en ese momento el cliente dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Este hombre se me ha quedado pasmado, que se dice por ahí. ¿Qué pasa? Es que no se entera de lo que le acabo de preguntar
Y entonces ocurre lo que tú, profesional de la venta, quieres conseguir con esta técnica de la pausa, que el cliente habla. Y cuando el cliente habla, me da información, a veces él mismo trata con la objeción y hasta puede encontrar una buena solución. Pero pasaron los 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos y el cliente no habla. ¿Qué vas a hacer tú, profesional de la venta? Pues coger el segundo camino que ahora dice usted, profesional de la venta, habla. Y si tú tienes que hablar, también tienes otros dos caminos. El tercero sería, si tienes una respuesta al 100% segura de ser válida, bueno, en ese caso la das, superas la objeción y diriges la entrevista hacia un buen cierre de ventas. Pero no estás al 100% seguro, solamente crees saber de qué se trata o que tienes una buena solución, pero no estás al 100% seguro. En ese caso, coge la cuarta vía, tú, vendedor, que dice, hazle una buena pregunta abierta y neutral al cliente y marca una buena pausa, porque después de una buena pregunta la pausa es obligada para que el cliente pueda contestar. Bueno, en todo este proceso que acabamos de describir pasa el tiempo, tú tienes un segundos como profesional de la venta para pensar y buscar soluciones, tu cerebro está trabajando intensamente, el cliente también participa y dice cosas y de esa forma te lo pone mucho más fácil para conseguir dar una buena respuesta y superar la objeción. Las pausas son una técnica de gran eficacia si bien utilizadas, tanto para hablar como para escuchar, y en todo diálogo las pausas siempre nos parecen largas y son mucho menos largas de lo que nos parecen. Las pausas crean el ritmo. Y hay 3 razones para la utilización de las pausas en el tratamiento de objeciones. Primero, un tratamiento psicológico. Ejemplo, la técnica de la pausa, ya que con ella obtenemos más información o la contestación en muchas ocasiones. Segundo, si estamos al 100% seguros de conocer qué hay detrás de la objeción, pausa para pensar en la respuesta. Tercero, si no estamos al 100% seguros de conocer qué hay detrás de la objeción, pausa para cómo encontrarla. Usar preguntas de test, por ejemplo, ¿por qué dice usted eso, señor cliente? O ¿me puede ampliar más ese punto, señor cliente? ¿O a qué se refiere usted realmente, señor cliente? Ahora vamos con la técnica de la aceptación condicional, una gran técnica. Es condición sine qua non, es decir, condición sin la cual no o indispensable para poder aplicar esta técnica, que cuando llega la objeción, el vendedor tenga con claridad y de antemano una buena solución para esa objeción. Entonces se plantean 2 alternativas. La primera es la de contestar a la objeción, superándola, dado que el vendedor tiene una buena respuesta para superar esa objeción. Pero entonces podría ocurrir que con algunos clientes con un ego muy desarrollado, se les despierte el ego y al ver al cliente la gran facilidad y rapidez con la que el vendedor ha resuelto y superado su problema, su resistencia, su fuerte objeción, el cliente se siente molesto, algo humillado y casi obligado a demostrar al vendedor que él puede poner dificultades mucho más duras. Y con ello, sin saberlo, el vendedor pasa a ser un estímulo para el propio cliente, que ahora busca y rebusca en su mente nuevas dificultades, objeciones que poner al vendedor. Y ahora a ver si es capaz de superarlas el vendedor, piensa el cliente.
En definitiva, estaríamos entrando en una competición de egos entre cliente y vendedor, y está claro que este camino no nos interesa. La segunda alternativa, la buena, es que dado que el vendedor sabe que puede superar la objeción con facilidad, lo que hace es aplicar esta magnífica técnica de la aceptación condicional de la siguiente manera y en forma práctica, y dice al cliente cuando llega la objeción: entiendo, señor cliente, pero dígame, si no fuera por este problema, ¿usted estaría dispuesto a puntos suspensivos? O si esto que me dice lo pudiéramos solucionar a su plena satisfacción, entonces usted estaría dispuesto a puntos suspensivos, considerar seriamente mi propuesta, entrar en la formalización final de la operación, etcétera, etcétera. Si el cliente dice sí, tú ya has cerrado, ya que has utilizado la aceptación condicional, y como tú tienes la respuesta de antemano, le dices, si quieres, interpretando una pequeña duda: mire a ver qué le parece, señor cliente, ¿lo podríamos resolver de esta manera? Puntos suspensivos. En ese momento tú superas la objeción y el cliente ha quedado comprometido contigo, porque al decir sí, el cliente, él acepta que si ese problema desapareciera, automáticamente ya no existiría ninguna resistencia por su parte para aceptar nuestras proposiciones, ya que eso era lo último que le impedía entrar al cliente en la parte final del proceso de ventas, que es el cierre de ventas. La aceptación condicional, de hecho, es un cierre parcial, aceptaciones y escalones a conseguir a lo largo de la entrevista de ventas para alcanzar el cierre principal. Es un cierre de prueba para conocer la temperatura de compra del cliente en un cierto momento y también para sacar una objeción oculta que pudiera existir. Y es un cierre final. Vamos a hablar ahora de la tercera técnica, la técnica del boomerang. ¿Quién no conoce el funcionamiento de esa arcaica arma para cazar empleada por los aborígenes australianos? Cuando el boomerang es lanzado por el aborigen y no golpea la pieza que quiere cazar, el boomerang vuelve girando intensamente a las manos del cazador aborigen. Lo mismo ocurre con esta técnica de superación de objeciones. En la venta, esta técnica del boomerang se desarrolla cuando el cliente nos dice algo en lo que está verdaderamente equivocado. Y más que una objeción, lo que me está diciendo y dando el cliente es un buen argumento para comprar, sin haber caído en la cuenta de su error. Posiblemente le equivocaron, o él malinterpretó el punto que él me plantea. Ya sabemos que la competencia no come, no duerme, no descansa, tratando de arañar de la parte de la tarta de mercado que tenemos. Y en ocasiones la competencia mete infundios en contra nuestra en el mercado. Si es ese el caso, lo que hacemos con la técnica del boomerang es devolver la objeción al cliente. ¿Cómo? El boomerang no es una pregunta, el boomerang es una declaración y suele comenzar con una palabra. Precisamente, señor cliente, por eso que me está diciendo usted, es por lo que usted debería de aceptar mi proposición. ¿Se ha dado cuenta que puntos suspensivos? Y deshago su equivocación dejándole sin capacidad de reacción. No seamos demasiado blandos cuando nos encontremos tratando objeciones, pero sí corteses y educados con el cliente,
Recordar lo cortés no quita lo valiente. Y siempre volver al lado de la necesidad de la balanza de ventas cuando estemos tratando la superación de objeciones, para que así el cliente sea consciente de la necesidad que él tiene. Hay mucho más que añadir con relación a la técnica de manejo y superación de objeciones, pero al igual que en los vídeos anteriores presentados en técnicas de ventas avanzadas, no pretendemos agotar los temas. En los próximos vídeos cerraremos esta serie por el momento sobre las técnicas de venta avanzadas, con una parte quinta, justamente tratando la etapa de la venta, que es el cierre de ventas. Y así pasar en los próximos vídeos a otros temas de interés para nosotros los profesionales. Si nuestros vídeos os parecen interesantes, yo os sugiero que os suscribáis, porque esto tiene mucho recorrido y solo estamos empezando.